el objetivo, la filosofía de estas tecnologías no es para los casos de uso donde se requieran enviar grandes paquetes de datos. Hay que empezar como a conceptualizarla y ahorita un poco la miramos así. Entonces, digamos, aquí quise resaltar un poco como en qué aplicaciones se podrían utilizar este tipo de redes. ¿Sí? LoRaWAN es una de ellas en banda libre. La otra, bastante conocida, es Sigfox, no sé si alguno la ha escuchado, también es banda libre. Y las que llegan a complementar esto o a competir, que son lo que empezaron a sacar los operadores celulares para competir con estas nuevas redes, es lo que se conoce como Narrowband IoT. Entonces, Narrowband IoT es de los operadores celulares, o sea, funciona en banda licenciada. Entonces, acá podemos ver un poco como la clasificación, ¿sí? En dónde pega esa tecnología. Viéndolo desde el tema de distancia, el tema de la cobertura, el tema de consumo energético más, quizás el ancho de banda que consume para la transmisión de datos. Y aquí vemos las tecnologías conocidas, ¿no? Las que son de área personal, Bluetooth, Zigbee, que normalmente se suele utilizar para temas de domótica, quizás algo de agricultura, que no requiere una distancia muy larga, ¿cierto? Las tecnologías LAN, específicamente Wi-Fi, ¿sí? Que normalmente en domótica encontramos estas dos tecnologías, pero ahora llegaron y se posicionaron en esta parte donde permiten una larga distancia en temas de comunicación, pero con una bajo consumo, pero asimismo tampoco puede enviar datos a gran velocidad. Y estarían por debajo de lo que serían las tecnologías celular, 2G, 3G, 4G y lo que sean, 5G. Y las que les comentaba, las que salieron, la otra es LTE-M y Narrowband IoT, que realmente aún no están disponibles en Colombia. Posiblemente con este tema de la adjudicación de la banda de 5G empiecen como ahora sí a implementar ese tipo de tecnologías. Pero en este momento, las que tenemos disponibles para poder implementar algún tipo de proyectos pues son principalmente las dos primeras. Y en banda libre, porque realmente también cuando hablamos de temas de desarrollo, de implementación, de prototipado, normalmente buscamos que bajar los costos en las implementaciones. Entonces, esto nos permite pues, enviar datos sin tener que pagar por el uso de espectro en ese momento. Entonces, vamos a centrarnos un poco en lo que sería acá un poco para clasificar las estrellas, ¿verdad? Entre lo que es ahora dijo, en donde tenemos como diferencias ya dentro de lo que son las igual en temas de cobertura, latencia, rango de transmisión de datos, más de baterías. Un poco comparando las dos principales que están en banda libre. ¿Sí? Sigfox llegó a Colombia hace 5 o 6 años como un operador. ¿Sí? Ahorita se llama WND Colombia. Y ellos lo que hacen es, a través de canales, venden los dispositivos y venden los planes de datos, ¿sí? Que son la cantidad de mensajes que puede enviar un dispositivo al día. ¿Sí? O sea, realmente Sigfox es como si fuera un Movistar, un Claro, es un operador que ofrece servicios de conectividad, pero exclusivamente para dispositivos. Es la diferencia principal que tiene con LoRaWAN. LoRaWAN sí es un ecosistema mucho más abierto, tanto en hardware como en software. O sea, realmente existen empresas que ofrecen el servicio, o sea, que ellos se encargan de poner las antenas, decirle, mire, yo tengo esta antena aquí ubicada en tal lugar y le puedo vender la cobertura para que conecte sus dispositivos. Pero la ventaja de LoRaWAN es que usted mismo puede poner esa infraestructura. Si tiene presupuesto para hacerlo, puede poner la antena. ¿Sí? Es lo que se viene haciendo, que se llama como redes privadas. Entonces, un centro comercial, una alcaldía, un acueducto puede poner su infraestructura privada de antenas como esta para recibir datos de sensores que tenga distribuidos en el proyecto, en el sitio donde se quiera hacer el monitoreo. Y el otro extremo sería pues, una empresa que tercerice ese servicio, ¿sí? Que ofrezca la conectividad, que él se encargue de mantener, o sea, de distribuir las antenas y el servicio para que usted pueda recibir los datos en su plataforma. Esos son los dos extremos que permite LoRaWAN. Con Sigfox, si es un operador privado que puede vender la conectividad, pero los dos funcionando en la misma banda de frecuencia, 915 MHz. Principalmente es como la
la diferencia entre las dos tecnologías, ¿sí? Perdón, que dice que eso funciona con banda libre, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué pasaría si otro utiliza la misma banda? Realmente, como es una banda libre, todos la pueden utilizar sin ningún tipo de regulación, ¿sí? Puede ser que se presenten temas de colisión de mensajes por el uso de los canales. Sí, exacto. Es lo que tenemos al utilizar, digamos, la banda libre, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del LoRaWAN? Pues el tema que puedes escuchar si los canales están ocupados o no, y que puede funcionar en un ambiente con mucha contaminación de radiofrecuencia. Incluso los mensajes se pueden decodificar estando por debajo del piso de ruido. Entonces el mensaje, precisamente como puede llegar a esas distancias tan largas, llega con una potencia súper baja, pero el receptor incluso puede recuperar esos mensajes debajo del piso. Estamos hablando de menos 150 Hz. Entonces estamos debajo del piso de ruido por recuperar esos mensajes. Sí, es otra de las ventajas que tiene. Una pregunta, la parte de la seguridad, ¿ustedes encriptan los datos? El protocolo, ya lo muestro más adelante, un poco cómo funciona esa capa, esas diferentes capas del modelo, ¿sí? Pero adelantándolo, tiene dos capas de seguridad, de encriptación. Una va en capa de red y otra en capa de aplicación. En la capa de aplicación lo que hace es encriptar el mensaje que se está enviando. Si se está enviando una temperatura o una humedad, él encripta desde el dispositivo hasta la plataforma final, allá donde yo estoy mirando el caso. Está que va todo encriptado dentro de la capa de seguridad de red. Entonces hay que escapar la de afuera, que lo que hace es garantizar como la integridad del mensaje, y la de adentro que encripta lo que estamos enviando. Son esas dos capas de seguridad. Eso ya viene de la especificación del protocolo, ¿sí? Aquí muestra algo de Sigfox. Primero, ya les comenté, este es un operador. Sigfox en Colombia están en las principales ciudades. De hecho, aquí en Bogotá es como donde más tienen cobertura. Pero es con esta empresa que les digo que se llama WNB. Entonces, uno puede comprar el dispositivo y les compra un plan de datos para repartir los mensajes a través de la red de ellos. ¿Sí? Son, digamos, el paquete más grande son 140 mensajes, o sea, se pueden enviar cada 15 minutos más o menos. Cada 15 minutos se está reportando datos y cobran alrededor de $5 el año por dispositivo. ¿Sí? Entonces uno hace un contrato con ellos, les pagan entre $5 y $8, en realidad el año por digamos, poder transmitir datos a través de ese. La arquitectura es muy parecida como el LoRaWAN y como en la red celular. Estaciones bases distribuidas en la ciudad o en edificios, y eso únicamente en el edificio, pero es tercerizado. O sea, ellos, si no hay cobertura, uno puede decirle, miren, tengo un proyecto en esta ciudad, tengo un proyecto en este lugar donde no haya cobertura. Ellos le pueden, se contacta con ellos y ellos pueden ponerle a costo de ellos la antena para que ustedes puedan transmitir datos. Y los dispositivos envían los datos a través de esas antenas hacia la plataforma, y lo que nosotros hacemos es hacer la integración, que es ya sea almacenarlos en una base de datos, hacer la integración para poder almacenarlos en una base de datos, o un panel de control donde yo pueda hacer ya la pintar lo que estoy reportando desde el dispositivo. Es como la arquitectura. En Colombia ya está disponible el servicio. Un tema de las bandas de frecuencia, digamos, pues en este tema inalámbrico, lo complicado es que encontremos un dispositivo que pueda funcionar en todos los países del mundo, ¿sí? Normalmente la única banda en la que se logró una estandarización es la 2.4 GHz por el tema de Wi-Fi, pero en el resto de bandas es difícil encontrar eso, ¿sí? En Europa es la banda de 868 MHz, esa es la banda libre en Europa, pero aquí estamos hablando de 915 MHz. Y de hecho, también en lo que es América, que creeríamos que sería también una banda unificada, también se encuentran algunas diferencias. Por ejemplo, esto es muy importante en el tema del LoRaWAN. Y a veces cuando uno entra a trabajar con esta tecnología, es el primer error que comete es, si el dispositivo, si encontró un dispositivo que dice que funciona para Estados Unidos,
pues, que puede funcionar acá. Posiblemente lo pueda hacer. El problema es que en Colombia hay una restricción también en la banda completa de 900 MHz. ¿Sí? Y entonces aquí en lo que es tanto CIGFOX como LoRaWAN, en el tema de las bandas, que es importante tenerlo en cuenta, en la banda de 900, que sabemos que es banda libre, encontramos la US 915 y la AU 915. AU es como de Australia, ¿sí? También en Australia también se utiliza la misma banda de frecuencia. Y el inconveniente principalmente es porque la primera va entre 902 hasta 928 MHz. ¿Sí? Pero en Colombia hay una restricción en la primera sección de la banda. O sea, realmente se puede utilizar desde 915 hasta 928 MHz. Entonces ya de por sí no es el mismo rango de frecuencias que se tiene. ¿Sí? Entonces, pues ahí en el mapa se mira como que lo que es Estados Unidos, Canadá y Brasil están en color verde, porque es la banda US 915, y prácticamente el resto de Latinoamérica funciona con AU 915 por el tema de esta restricción. Entonces, es importante, si llegan a utilizar ya sea Sigfox o LoRa, o realmente casi que cualquier tecnología que funcione en la banda de 915 MHz que tenga largo alcance, utilizar esta restricción o tener en cuenta esta restricción. De hecho, incluso aplica para los radioenlaces de esas antenas que a veces se utilizan para repetir el Internet en las fincas o incluso dentro de la ciudad, también aplica esta restricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde 902 hasta 915, bueno, la AN, que es la que maneja el tema del espectro, tiene a futuro utilizar ese pedazo de banda para temas de conectividad de Internet, ¿sí? Para ofrecer servicios en Internet o ya con privados, o sea, vender ese pedazo de espectro para ofrecer servicios de Internet. ¿Sí? Entonces, es algo a tener en cuenta como para hacer el paréntesis. Acá mostrar un poco de o sea, en este momento la cobertura del ciclo. ¿Sí? Los punticos como azules es donde hay cobertura país, ¿sí? Donde está funcionando. Existen dispositivos también para, así como tipo de Arduino, para utilizar esa tecnología. Entonces, si ustedes normalmente no se utilizan la plaquita está el SP32 o el mismo Arduino 1, existen chips o placas que se pueden comprar para transmitir datos a través de esa tecnología. ¿Hicieron algo similar con eso? De acuerdo. Pues tanto para, así que todas estas tecnologías inalámbricas venden el chip o la placa o el dispositivo para poder integrar con nuestros circuitos normales. Zigbee es otra tecnología, ¿sí? Lo veíamos aquí. ¿Y otra banda? Lo veíamos aquí al comienzo. Zigbee. Zigbee está dentro de esta clasificación, que son las de área personal. LoRa y Sigfox están dentro de las que son el P1. ¿Sí? ¿Por qué se diferencian? Por el tema principalmente de consumo de energía y distancia. Zigbee, yo he visto módulos que trabajan también en 900 MHz. Pueden llegar, me pongo unos 50 metros, 100 metros por mucho. La diferencia principalmente son temas de distancia y el consumo de energía. Con LoRaWAN estamos hablando de incluso kilómetros. ¿Sí? Pero LoRaWAN, lo bueno es que cada punto es un repetidor, ¿no? Sí, bueno, realmente esa es la otra diferencia. Claro, ¿no? El tipo de red aquí, en cuanto a Zigbee, es que funciona mesh. Se puede hacer mesh. O sea, realmente no hay una antena principal donde todas tengan que conectar obligatoriamente. Pueden hacer ese tema de saltos de red, crear ese tipo de mallas en la conectividad de dispositivos. Entonces, esa es como la otra diferencia principal que tienen sí, realmente en algunos proyectos se puede complementar, dependiendo como del caso de uso, pero los deben diferenciar de esta forma. Hay algunos casos de uso. Hay un caso en el que se puede implementar para transportar cantidad de información, que no solo sean
pequeños datos y mensajes. No, realmente la filosofía de las MP1 es mensajes cortos, donde esos dispositivos tengan que funcionar con baterías, que quizás estén en una red remota donde no haya cobertura de uno red. Ahí esos son los casos de uso, y donde los mensajes no tengan que estar reportándose de manera directa. Normalmente lo que les comentaba son casos de uso, por ejemplo, en el tema de agricultura, que pues, la humedad no cambia, la humedad o no cambia como tan rápido, entonces esos son los casos de uso, donde los dispositivos es difícil llegar a esa energía eléctrica de 5 días, la gente normal, a esos puntos que funcionen con baterías. Esos son como esos casos de uso donde se podría aplicar la tecnología. Ya si usted requiere enviar un paquete muy grande o enviarlo muy seguido, y hay que buscar una tecnología diferente. Este proyecto han implementado. Listos. Entonces, en el tema de ciudades inteligentes, hemos implementado proyectos para temas de monitoreo ambiental. ¿Sí? Una estación de calidad del aire reportando datos cada 15 minutos. Está ubicada en un cruce, en un semáforo, por ejemplo. Estaciones meteorológicas, sensores para monitoreos en ríos. Está reportando cada minutos cómo cambia el nivel en un río, en la ciudad. Por el permiso de los incendios. Este es otro dispositivo que se puede utilizar. Normalmente uno pensaría que con una cámara se puede hacer analítica y detectar quizás un incendio, pero para poder utilizar ese dispositivo con la cámara, pues ya tiene que haber un incendio, ¿sí? Ya tiene que haber humo, ya tiene que verse el calor de la hoguera ya del incendio. Y se aplican dispositivos, sensores que estén instalados allá únicamente con detectar el olor, con el sensor de CO2 y otros sensores que se pueden utilizar, automáticamente se puede generar como una alarma mucho más temprana para tener un tiempo de respuesta mucho más rápido que se podría hacer con una toma. Ese es otro caso de uso, de detectar específicamente eso y enviar el reporte. Esos son los casos de uso. Pregunta: ¿qué costo implica la empresa? Realmente, el modelo es flexible como eso. Yo puedo, como empresa, comprar los dispositivos, comprar las antenas, implementar todo el proyecto y hacer el desarrollo de software. Yo puedo tenemos que participar en esos 3 segmentos: el dispositivo, la red y la aplicación. ¿Sí? Pero con la flexibilidad del modelo, yo puedo tercerizar el tema de la red o tercerizar el tema del software y quedarme únicamente con la implementación y el desarrollo de los dispositivos. Entonces es muy flexible, dependiendo realmente de lo que usted quiera hacer. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ofrecer todo el servicio con la implementación, pues usted puede ofrecer los dispositivos, la instalación de los gateways, la configuración y el desarrollo de la plataforma. Ese es el alcance que usted podría darle, digamos, en el caso más amplio, ¿cierto? Si no, únicamente vender los dispositivos y que otra empresa únicamente. Pues, por ejemplo, con esta, por ejemplo, ponemos proyecto del edificio. ¿Sí? Tener sensores desde el primero hasta el último piso de este edificio y que recogerlos todo con un solo equipo. Este está alrededor de los $400. ¿Sí? Y ya los sensores depende del tipo de sensor. ¿Cierto? Pueden haber sensores que están en el rango. Esto es, ya hablando de los dispositivos que están hechos para un caso de uso en específico, o sea, los que llamamos plug and play, como estos. ¿Sí? $50, $40, el dispositivo más costoso, pues tiene pantalla, que mide temperatura, humedad CO2, puede estar alrededor de $250. El dispositivo es mucho más grande, entonces dependiendo también, de hecho, del caso de uso, el valor del sensor. Pregunta: para configurar cada dispositivo, ¿hay que estar cerca del central de esto? ¿O Sí, normalmente cuando se hace la instalación, por ejemplo, esta marca lo que nos permite es, tenemos 2 formas de poderlo configurar. Si la configuración realmente es como setearle cada cuánto va a reportar datos y el tema de las credenciales de seguridad. Él tiene 3 credenciales, ahora más tarde las miramos, para poderlo registrar en la plataforma. Porque, pues, digamos, aparte de esa infraestructura, que tiene la antena, como lo veíamos aquí en la de Sigfox, la arquitectura es muy parecida. ¿Sí? Ese cloud, hay un componente de software donde se administran todos los dispositivos. O sea, hay que registrarlos para que puedan recibir datos, ¿sí? Y se puedan recibir datos de forma segura. Entonces, en esa aplicación en la nube, uno lo que hace es crear unas credenciales. Las credenciales se configuran en el dispositivo
Y una vez están configurados, ya él puede empezar a reportar datos de forma segura. ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Y qué compatibilidad tiene con los dispositivos que uno tenga en la red? ¿Qué tipo de dispositivos? Por ejemplo, con un gateway o tener un router o tener un switch de capa 3 o tener router inalámbrico y poderme conectar. El administrador de la red. ¿Es marca? Sí, realmente, LoRaWAN es una tecnología, una tecnología y es un protocolo abierto y ya estandarizado por ahí. Entonces, aquí les estoy mostrando los de MySites, pero si yo puedo tener de MySites, de marca 1, marca 2, marca 3, que sean LoRaWAN, que trabajen en la misma banda de frecuencia, y los tiene que recibir sin ningún inconveniente. Ya dentro de la red, pues usted lo que hace es, se comporta como si fuera una máquina más. Se comportaría como si fuera el router de la casa. Se puede administrar. Se conecta por cable, se conecta por Wi-Fi. Por Wi-Fi. Se conecta por Wi-Fi y por cables. Estamos hablando de la configuración. Se puede hacer con un portátil, con una herramienta de software que normalmente es gratuita. Se conecta por USB y se hace la configuración de lo que les comenté. La otra opción es mediante NFC. La mayoría ya de estos dispositivos traen una aplicación móvil. Se acerca al dispositivo, se lee la configuración, se hacen los cambios y se vuelve y se escribe. Esas son las dos opciones normalmente que se encuentran para estos dispositivos. ¿Sí? Las dos formas de configurarlos. ¿Sí? Eso es. Bueno, pasos de uso, principalmente para temas de agricultura, monitoreo ambiental, ¿sí? Sensores que están midiendo temas de lluvias, la humedad del suelo, la temperatura, la variación, ese tipo de casos de uso. Este es otro caso de uso. Aquí creo que intentaron implementarlo era para los contenedores de base. Poner un sensor que esté midiendo en todo momento qué tan lleno está el contenedor para que avise si ya está lleno, pues para que pasen, para mejorar la ruta de recolección de datos. Ese es como el bloque. ¿Sí? Saber cuáles de esos contenedores están llenos, quizás cuáles tienen la tapa abierta, cuáles tienen una temperatura muy alta. Estos son los casos de uso que podrían funcionar con este tipo de tecnologías. ¿Sí? Y como funcionan con baterías, y la batería puede durar muchísimo tiempo, sin necesidad de cambiar las baterías. Estamos hablando de años. Nosotros tenemos proyectos en temas de monitoreo ambiental, transmitiendo datos cada 10 minutos, 4 años, sin necesidad de cambiar las baterías. Entonces, es como la otra vez. Digamos, en esas condiciones extremas de cambios de temperatura altas, no sé cómo responder los dispositivos. No, realmente las carcasas vienen adaptadas, principalmente la electrónica viene protegida con una carcasa para protegerle de ese tipo de ambiente. Son sensores super robustos. ¿Sí? O sea, que hay algo, acá hay uno como una carcasa industrial, una carcasa metálica. Entonces, así como dependiendo del caso de uso, vienen los sensores como diseñados para ellos bien. Esa es la electrónica protegida. Este es un dispositivo que se puede aplicar para casos industriales. Es como una RTU, como si fuera, yo le hago una analogía como un Arduino industrial. ¿Sí? Tiene entradas, salidas digitales, tiene una entrada Modbus, por ejemplo. Tienen un PLC y quiere leer el PLC por Modbus y te lo admitieron de forma individual, la aplicación lo puede hacer. Una pregunta, y solamente envía información. O sea, no puede ser como un actuador. Sí puede también, o sea, que puede decir que quiere que apague. Realmente como no he llegado hasta allá, pero dentro de lo que es la arquitectura de la red, hay principalmente dos tipos de dispositivos. Los dispositivos que hacen monitoreo, que únicamente reportan datos, como la temperatura, la humedad del CO2, y dispositivos que son las dos cosas, monitor y actuador. Entonces, quiero conectar un sensor de 0 a 10 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Está reportando periódicamente ese sensor de voltaje o de cualquier cosa, ¿sí? O conectar a él. Pero también yo puedo desde la plataforma enviarle un comando para abrir o cerrar un contacto seco que tiene. Este tiene dos salidas digitales clásicas. Pues podría controlar. Entonces, este tiene como esos dos trabajos, ¿sí? Pero casi que el 80% de los dispositivos en el mercado son de monitoreo, porque todos funcionan con baterías. ¿Sí? Este ya necesita un adaptador externo para poder hacer la activación del relé. ¿Sí?
Esa es la diferencia. Por ejemplo, entonces el tema de los dispositivos, estamos monitoreando los contenedores de basura, monitoreo únicamente, o sea, está reportando la información, la temperatura o el nivel a través de la plataforma y ya llega en un dashboard donde se puede hacer el control y la recepción de los datos. Aquí viene ya el otro caso de uso, que es cuando el dispositivo es de monitoreo y actuación. ¿Sí? El caso de uso principal es el de control de alumbrado público, ¿sí? Lo que se llama telegestión del alumbrado público. Entonces, imagino que todos han visto la fotocelda que tiene la luminaria LED, ¿sí? A veces son azules, de otro color. Entonces, el funcionamiento de esa fotocelda es cuando detectar si está de día o está de noche. Es el funcionamiento, y enciende y apaga la luminaria. Entonces, lo que se hace es cambiar esa fotocelda por una fotocelda inteligente, que por dentro tiene la medición del consumo energético de la luminaria y tiene la posibilidad de, a través de la red, enviar un comando para cambiar la dimerización o encender o apagar la luminaria. Entonces tiene esas dos cosas. ¿Cómo se alimenta? Con la misma red eléctrica de donde está conectado. Por eso es un dispositivo que no tiene batería. Entonces, en lo que es LoRaWAN están esos dos tipos de dispositivos. Los que son de monitoreo son los que se conocen como clase A. Esto se puede configurar en el dispositivo. Y los que son de monitoreo y control son los dispositivos clase C. En este caso son los que consumen más energía porque quizás lo cogí más rápido. Consumen más energía porque tienen que estar pendientes de que llegue un mensaje para encender y apagar la luminaria. Tienen que estar escuchando a la red en todo momento. En cambio, los otros están en bajo consumo, no están escuchando. Únicamente se prenden, toman la medición de la temperatura, de la parámetro que estén midiendo y reportan a la red y vuelven y apagan. Esa es la diferencia entre los dos dispositivos. Entonces, un caso de uso importante del LoRaWAN es para el tema de poder controlar el alumbrado público en la ciudad. LoRa, las características principales de lo que es LoRaWAN. Entonces, ya hemos resaltado algunas. El tema de bajo consumo de energía, larga distancia, que tiene una muy buena penetración en interiores, que funciona en la banda libre de frecuencia. Se puede utilizar también para hacer geolocalización de dispositivos. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes han utilizado dispositivos de rastreo que tienen un chip de GPS. ¿Sí? En el mercado encontramos dispositivos LoRaWAN, o sea que, pues, por ejemplo, aunque está descargado, esto es un tracker, un rastreador. ¿Sí? Él tiene un rastreador. ¿Sí? Él tiene un chip de GPS para hacer la triangulación cuando estoy en la calle. Funciona con baterías, pero la transmisión de la ubicación la hace a través del LoRaWAN. Hace la ubicación por GPS, pero la transmisión la hace por LoRaWAN. Normalmente el funcionamiento es de estos dispositivos a través de una SIM card o Wi-Fi, ¿sí? Para la ubicación. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto de geolocalización? Que si yo tengo varias antenas ubicadas en la ciudad y tienen la ubicación, están georreferenciadas muy bien, únicamente con el chip de LoRa se puede hacer una triangulación. ¿Sí? Como hacen igual la triangulación para encontrar quizás donde hicieron una llamada de los operadores celulares, funciona muy parecido, pero no necesita el chip de GPS. Y les da una cobertura, estamos hablando de, pero de una precisión de más o menos 50 metros, de 50 centímetros, para hacer la ubicación de este dispositivo. Y puede funcionar para eso. Sin necesidad de colocarle GPS. ¿Cuál es la ventaja? Que el GPS consume mucha energía. Este dispositivo puede funcionarme una semana. Cargarlo. Pensando que puede dar un año en triangulaciones. Ya no hay por coraje los que ver. Ahí está el tema de la precisión. ¿Sí? Una flor de los 5 metros. Pero con LoRaWAN podemos tener una ubicación no tan precisa. Con el tema de la batería puede durar mucho más, alrededor de los 50 hasta 100 metros. Pero eso en tiempo real también sería periódicamente. Sí, pero uno lo puede configurar. De hecho, ese que les mostré tiene un acelerómetro. Entonces, cuando él detecta el movimiento,
se activa y envía la ubicación. O uno lo configura para que lo esté reportando cada hora por ahí. ¿Sí? Cuando está funcionando, porque de hecho, utilizaba la red, es LoRa, pero había uno que yo utilizaba cuando tenía otra manera, que era con la red de chip. Y él se ubicaba con las redes Wi-Fi. También se puede hacer vinculación con la red Wi-Fi cuando en una ciudad pues hay muchas redes, eso puede funcionar también muy bien. El consumo energético también es muy bajo. Entonces, estas son las tres principales. Lo que hablábamos de que se pueden hacer despliegues públicos con despliegues privados. O sea, la red es esta empresa y únicamente la empresa, los dispositivos y las antenas de esa empresa pueden conectarse. Uno puede con formas de hacer el despliegue. La encriptación de extremo a extremo, que era lo que comentaba un poco antes que me preguntaban, tiene dos capas de seguridad, que salen desde que se toma el dato en el chip del dispositivo, se encripta, hasta que llega el mensaje en la plataforma. Estas son las dos capas de seguridad, ahorita las vemos un poco más abajo. Hacer actualizaciones del firmware de forma remota. Si necesito por un tema de seguridad o hacer una actualización en alguna característica, algunas plataformas, no todas, porque realmente es algo muy nuevo que salió, usted puede hacer un cambio del firmware remotamente al dispositivo. O sea, cambiar la programación con la que está funcionando el dispositivo de forma remota. Hay un tema de certificación, también es muy importante. La mayoría de los dispositivos son certificados bajo el estándar de LoRaWAN, aparte de los FCC y los otros certificaciones de cuantas frecuencias. Es muy importante verificar siempre que la placa o el dispositivo que yo tenga ese tipo de certificaciones. Y esto del ecosistema quiere decir que en el mercado, si entramos a la rápidamente la plataforma el LoRa Alliance es esa comunidad que respalda el protocolo y la estandarización. Entonces, es un conjunto de empresas. Estamos hablando de empresas grandes como Cisco, como Google, y IBM, AWS, las empresas de tecnología más top, respaldan este protocolo, hacen parte de esta alianza. Y aquí ustedes pueden encontrar los dispositivos. ¿Sí? La lista de todos los dispositivos del ecosistema se lo cambiaron recientemente. Marketplace son aplicaciones y dispositivos. Entonces, si usted busca un dispositivo para cualquier cosa y quiere validar si existe para la frecuencia y si está certificado, aquí es una referencia. Entonces, ecosistema quiere decir más de 400 fabricantes en el mundo que tienen dispositivos, aparte de Malset, que es el que estamos mostrando acá. En IoT, no, pues aprende que hay dos conceptos, que es la niebla y la nube. ¿Qué pasa cuando se pierde la transmisión hacia la nube? Hay una buffer, un área de almacenamiento. Realmente el protocolo no especifica eso, pero es una capa que se puede implementar. ¿Sí? Por ejemplo, que, no sé, en un tema de un cultivo, en un invernadero, no sé, en algo de flores, que no necesitan tener la aplicación en la nube. En ese caso, junto a en la misma red, se puede poner, por ejemplo, no sé, una Raspberry Pi, ¿sí? un computador, un procesador más pequeño, donde se pueda montar en el borde la aplicación, sin necesidad de que vaya a internet. Realmente no es necesario que vaya, que salga a internet. ¿Sí? Depende mucho del caso. Normalmente en ese tema de que posiblemente si está fuera del cultivo, sí necesite como hacer el monitoreo, mirar en cuánto está la temperatura, la humedad, pero normalmente la aplicación se puede desarrollar en un otro equipo que esté al lado. De hecho, creo que tiene Node-RED, ¿cierto? Sí. Entonces, si alguno trabaja con Node-RED, incluso se podría hacer una lógica local. ¿Ese gateway tiene batería interna? No, ese se conecta, esto sí necesita energía a 110 para un con una adaptador. Entonces, realmente esa capa de almacenamiento ya se puede implementar, digamos, de forma personalizada, porque no está dentro del protocolo.
Entonces, digamos, aquí ustedes podrían encontrar esos dispositivos que quizás para otro caso de uso diferente. Aquí está centralizado. ¿Cuáles funcionan para nuestras bandas y cuáles no? Ahí pueden ver incluso, conocer un poco más de qué empresas están detrás apoyando ese ecosistema. Ahora, aquí hay una pregunta que tiene que ver mucho con la tecnología, y es, ¿cuál es la diferencia entre LoRa y LoRaWAN? ¿Quiénes han trabajado con Zigbee? Con Zigbee alguna vez. Entonces, Zigbee funciona con un chip, implementa, creo que la mayoría lo conocen como los XBee. ¿Cierto? XBee es el fabricante y normalmente pues, es el chip. Es el chip, ¿cierto? Este funciona con la implementación del protocolo con 802.15.4. ¿Sí? Así es como funciona desde la parte física, ¿cierto? Sería la capa física, digamos, en ese momento sería la capa física. Y se implementa con ese chip, ¿cierto? Sobre esa capa física, 802.15.4, se implementa Zigbee, o sea, sería el protocolo, se implementa sobre esa capa física, sobre ese hardware. ¿Sí? El LoRa funciona parecido. Entonces, LoRa es la tecnología de la capa física y LoRaWAN es el protocolo que se desarrolló sobre esa capa física. Esa es la diferencia entre LoRa y LoRaWAN. ¿Por qué se los comento? Porque hay otro error recurrente cuando uno comienza, y es que uno compra un dispositivo que dice funciona LoRa, pero a veces no tiene las librerías para funcionar con LoRaWAN. LoRa, no, realmente son dos tecnologías diferentes. Entonces, con LoRa podríamos hacer algo muy parecido a lo que hacemos con Zigbee. He visto 2 o 3 proyectos que permiten hacer LoRa Mesh, o sea, hacer lo que hace Zigbee, ¿sí? De poder enviar datos a través de un dispositivo a otro. ¿Sí? Pero porque están utilizando sobre esa capa física de LoRa, implementaron un protocolo, ¿sí? Para poder enviar datos de dispositivos. Con LoRa puedo hacer envíos de dispositivo a dispositivo. Entonces, si yo tengo por acá, el caso habitual es poder encender y apagar una bomba, un sistema de bombeo en un edificio. ¿Sí? Yo tengo, y lo quiero hacer de forma remota, entonces acá instalo un dispositivo LoRa que esté conectado de forma inalámbrica al otro lado con otro dispositivo LoRa, y entre los dos intercambio mensajes. Yo puedo enviarle un mensaje que me encienda y me apague aquí un circuito. ¿Sí? Eso es LoRa. Se puede utilizar esa capa física para comunicar dispositivos. Entonces yo podría hacer esa comunicación dispositivo-dispositivo. Ahora, lo que se hizo fue sobre esa capa física implementar LoRaWAN. ¿Sí? Un poco lo que estoy diciendo. Entonces yo puedo implementar conectividad dispositivo-dispositivo. Entonces, para leer algún VLC o encender apagar una carga desde otro punto, eso es un radioenlace. ¿Cierto? Eso es un radioenlace. ¿Sí? Pero LoRa quiso ir un poco más allá y era implementar una arquitectura de red con eléctrico que se pueda desplegar a ciudades donde pues, estén las antenas que les haya cobrado. Entonces, LoRa es esa capa física de la modulación de frecuencia, está patentada por Gentech. Aquí hay algunas características, el tipo de modulación se llama chip, tipo de modulación especial, creo que incluso salió para temas de comunicaciones creo que era algo para comunicaciones espaciales, en última. ¿Qué cosa? El protocolo chip. No recuerdo, creo que es para temas de comunicaciones en ese tipo de ambiente. Alcance de 10 kilómetros, lo que les comentaba, de baja transferencia de datos. El paquete más grande que puede transmitir son 255 bytes. Es el mensaje más grande. Y de hecho, normalmente este tipo de dispositivos que envían una temperatura, una humedad y un CO2, el mensaje son 20 bytes por mucho. Y LoRa para conexiones punto a punto. 915, 800 y 433. Son las 3 bandas principales en las que se suelen conectar esos chips. Acá un poco cómo se mira
en el espectro, la transmisión, o sea, cuando se envía un mensaje, cómo se mira en el espectro. Entonces, lo que él hace es ensanchar Pero o una acortar. pregunta, es que quedando ahorita con lo que me está diciendo que cualquier punto a punto, sí, evidentemente el receptor principal es el receptor centralizado. ¿Cuántos dispositivos puede estar llegar a conectar? Exacto. La conexión sí es una hora, según el canal, pero ¿cuántos podría estar conectado? ¿Cuántos? Depende de la implementación que se haya hecho, porque realmente el LoRa no define eso. La conexión punto a punto es una programación que yo hago desde mi código de mi dispositivo. ¿Sí? Ahí si defino la misma banda de frecuencia y defino el mismo canal, ya los dos se van a escuchar. Entonces, ahí precisamente por eso se implementó el protocolo, para darles escalabilidad en el tema de administración de los dispositivos. ¿Hay posibilidad de crear calidad de prioridades? Que este elemento sea prioridad a este. Sí, pues, pero yo ya le fui usuario. El usuario puede definir ese tipo de cosas. Entonces, normalmente va la frecuencia principal, la frecuencia central del canal donde se esté transmitiendo y alrededor, va el mensaje. Quizás a algunos se les haga, o hayan escuchado esto de la modulación de espectro ensanchado, pero realmente desde el espectro así se ven los mensajes. Entonces se van a ver como rayitas más cortas o más largas dependiendo de otro parámetro que ahorita vamos a ver, que son los SF. ¿Sí? Pues, aquí se ve un poco la diferencia, ¿no? Entonces, los SFs, aquí pues, en inglés en español son los factores de dispersión. Es este parámetro que nos permite crear canales virtuales en los 8 canales físicos. Entonces, aquí, este dibujito nos da una idea de para qué podríamos utilizar los factores de dispersión. ¿Sí? Entonces, la antena, ya este equipo, ¿sí? Que es el que recibe, están dos parámetros diferentes. Está el consumo de energía y el tiempo al aire. Si está cerca a la antena, podría ser bajo. Cuando el dispositivo está lejos de la antena, el tiempo en que se demora el mensaje llegar a la antena puede ser un poco más largo. Y el otro parámetro es la transmisión la velocidad de transmisión de datos. Los factores de dispersión, los spin factors, van desde el 7 hasta el 11. Entonces yo puedo configurar, pues, por ejemplo, este dispositivo puedo configurarlo en el 7, en el 8, en el 11. ¿Sí? ¿De qué depende esa configuración? De qué tan lejos el dispositivo esté de la antena. Entonces, si yo quiero la máxima distancia posible que me pueda dar el dispositivo, yo lo que hago es dejarle un factor de dispersión alto, ¿sí? De forma manual. Entonces, yo en configuración, en la programación, defino, bueno, mi dispositivo estará a 2, 3 kilómetros de distancia, voy a dejar un factor de dispersión alto para que el mensaje tenga la mayor posibilidad de llegar o cubrir esas grandes distancias. Pero menos ¿Qué implica eso? alcance. Entonces, ¿qué implica eso? Si yo hago un factor de dispersión alto, voy a tener un consumo de energía más alto, ¿sí? Y voy a tener un tiempo al aire de mensaje más alto. O sea, este SF va a ser más ruido, ya menos, ¿sí? Va a tener un tiempo de transmisión mucho más alto. Pero el inconveniente va a ser ese, un consumo de energía más alto y el tamaño del mensaje va a ser el más bajo posible. ¿Sí? O sea, yo no voy a poder enviar los 255 mensajes, sino que voy a enviar el mensaje más corto posible, son 11 bytes. ¿Sí? Para el dispositivo que está más lejos posible, el mensaje más en este caso sería el mensaje más grande que puede enviar son 11 bytes, ¿cierto? Con un consumo de batería mucho más alto. Pero si mi dispositivo va a estar cerca de la antena, o sea, si yo voy a tener la antena aquí en este edificio, lo tengo acá instalado, voy a tener el dispositivo de temperatura de humedad acá, pero yo no voy a dejar ese factor de dispersión tan alto, dejo el factor de dispersión más bajo para que tenga la transmisión más rápida y el consumo de energía más bajo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el Entonces, esto yo lo puedo configurar de forma manual o precisamente en el protocolo me habilita un tema que se llama ADR, que son un data rate adaptativo, o sea, que se puede configurar de forma automática.
¿Cómo funciona eso? Es una cosa, es una característica bien interesante. La plataforma escucha al menos 20 mensajes del dispositivo con un SFP que venga de fábrica, un SFP8. Él envía 20 mensajes al servidor. Si el servidor mira que puede optimizar SF, o sea, si puede subirlo o bajarlo para optimizar el tiempo de transmisión, él envía un mensaje al dispositivo para cambiarlo, para que el dispositivo lo cambie automáticamente. Entonces yo le pongo uno inicial y dependiendo de esos mensajes, él lo cambia para optimizar la transmisión de datos, para optimizar el canal. ¿Vale? Eso es esa otra característica que se llama la barrera adaptativa. ¿Sí? Otra cosa interesante que les comentaba era que este protocolo puede funcionar incluso hasta debajo del piso de ruido. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo lo que se llama el presupuesto de enlace. ¿Sí? Entonces, aquí estaría mi dispositivo transmitiendo los datos y al otro lado estaría el receptor, que en este caso sería la antena. ¿Sí? Entonces, pues él tiene normalmente una potencia de salida, en este caso lo máximo son 19 dBm. Eso es lo máximo, el máximo de potencia de salida. Entonces, si ustedes pasan esos 19 dBm a milivatios, ahí la batería es una cosa que es una tercera parte de lo que gasta el Wi-Fi. Incluso creo que es mucho menos. ¿Sí? O sea, el consumo energético, eso es decir, súper bajo, dBm. En este caso, el estándar para Europa son 14, por eso tengo acá la gráfica en 14, porque no la conseguí en 19. En Europa son máximo 14 decibeles, digo. 19. Sí. Entonces, aquí salen 14, que sería la potencia de transmisión de salida, ¿cierto? Más lo que le da menos las pérdidas de conexión del conector, más la ganancia de la antena. ¿Sí? Entonces, normalmente en dispositivos como este es una ganancia cero, o no sé, algo como este, que tiene una antenita. Yo supongo que esta antenita no debe tener más de 1.5 dBi. Esta le da pues, una ganancia. Igual yo puedo poner una antena más grande, pero ya depende mucho de las condiciones de instalación. Entonces, realmente aquí lo máximo que va a salir son 19, lo que les comentaba, 19 dBm de frecuencia. La distancia al aire libre, que sería esta pérdida por el medio ambiente, ¿cierto? Las pérdidas normales. Y llegaría aquí al receptor. Ahora, aquí hay algo que se llama como la sensibilidad de recepción. ¿Sí? Ahí es donde se vuelve muy importante esta tecnología. Y es que puede incluso recibir mensajes hasta menos 137 dBm. Eso es debajo del piso de ruido. El piso de ruido normalmente está sobre los menos 100. Estamos debajo del piso de ruido. Y puede recuperar, aquí en el receptor puede recuperar el mensaje. Aquí yo les pongo algunos compartidos, lo que es Wi-Fi, LoRa, de hecho acá está. La frecuencia de transmisión, 20, 14, esta es la de Narrowband, que es la competencia con los operadores celulares. El máximo, esta es la figura interesante, ¿sí? Entre más presupuesto de enlace tenga, pues va a ser mejor. Entonces, el LoRa está por encima de Wi-Fi en este caso. Acá la recepción, Wi-Fi solo puede recibir está sobre el piso de ruido, menos 75, LoRa está menos 135, incluso puede bajar un poco más. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Muy fuerte ante temas de interferencia y rango muy amplio. Acá les pongo unos ejemplos. Principalmente este gráfico como para eso. Instalado a 1 metro, o sea, este instalado a 1 metro, este instalado a 5 metros, a 360 metros y a 1 kilómetro. Estamos hablando de qué tan alto está eso. Entonces, si instalamos normalmente a 5 metros, que es en una casa, en un segundo piso, por ejemplo, puedes llegar hasta 1.7 kilómetros. Instalándolo en un segundo piso, 2.7 kilómetros. Si lo instalamos en un edificio o en un cerro, podemos llegar hasta 27 kilómetros. Y ya lo que les comentaba, por ejemplo, de globos. Sí. Más de 50 kilómetros. Entonces, dependiendo mucho de esa instalación, puedo tener una cobertura súper amplia.
Y acá, bueno, aquí hay algo sobre, dependiendo del factor de dispersión, ¿cuáles factores de dispersión son más fuertes ante interferencias? Como lo que nos muestra aquí. Realmente es bastante inmune ante, ¿no? Nosotros hemos instalado en plantas donde hay bastante ruido eléctrico, temas de monitoreo de temperatura, de vibraciones, y esto se ha funcionado de ruido. Y ante las perturbaciones atmosféricas, lluvia, La banda de 900 realmente es bastante estable. Entonces, datos de referencia. En interiores, podemos así que abarcar un edificio completo. Estamos hablando de entre 200 y 500 metros. En exteriores, en una casa, 2 kilómetros. En un edificio hasta 10 kilómetros. Ahora, hablando de lo que sería el LoRaWAN, que ya es ese protocolo que se ha implementado sobre el hardware, ¿no? Es un protocolo de red estandarizado. Ahí está la arquitectura, ¿sí? Entonces, supongamos que eso es una ciudad, vamos a tener varias antenas, que son esos gateways, distribuidas. Las antenas son las únicas que están conectadas a Internet, realmente por eso están como conectadas acá. Y de ahí suben pues, a la plataforma donde se hace la administración de los dispositivos. Y los dispositivos, que serían los verdes, pueden reportar datos a través de las antenas. Es una arquitectura de red de estrellas bidireccional. Bidireccional porque también pueden enviarles mensajes a los dispositivos, ¿cierto? Encriptación, creo que es la misma encriptación que tiene Wi-Fi, si no estoy mal. Pero implementada a nivel de esos dispositivos que funcionan como baterías. Es algo a resaltar ahí. Soporta 3 tipos de dispositivos. Yo les hablé de 2. El de monitoreo clase A, el de monitoreo y control clase C, que yo en la mitad es en clase D, pero en ese caso no lo implementan. O sea, no hay muchos fabricantes de dispositivos que implementen clase A, que es simplemente como algo intermedio entre los dos extremos. Normalmente son clase A o clase C. Son los 2 tipos de dispositivos. Para redes públicas y privadas, bajo consumo y largo alcance. Y ya aquí el mensaje se reduce un poco más. ¿Sí? Ya no estamos hablando de 255 bytes, sino de 242 bytes. ¿Por qué creen? ¿Por qué se reduce? Porque allá ya va a haber un encabezado. ¿Sí? Así como el paquete de IP, ya va a haber un encabezado que define algunas banderas de cómo funciona el protocolo. Entonces, por eso se disminuye un poco el tamaño de mensaje. Eso es importante. ¿Sí? La pila del protocolo. Entonces, está el chip, ¿sí? Sería la parte física. La modulación LoRa, que nos permite hacer mesh, es que cualquier cosa que nos planteamos, pero principalmente conexiones punto a punto entre dispositivos. Se define el tipo de banda, lo compramos de esa forma, definimos el tipo de banda para Colombia a 1.915, por eso lo resalto al 100. Y eso lo patentó esta empresa que se llama Centech. ¿Sí? Ellos tienen esa patente de esa tecnología. ¿Sí? Pero hay diferentes fabricantes que nos venden el chip con la modulación LoRa. Y sobre él se construyó el protocolo. ¿Sí? Y realmente entonces es la capa de y eso lo implementó o lo liberó o lo estandarizó LoRa Alliance, que fue esa página que les mostré antes, donde están muchas empresas detrás de eso. Y ese protocolo especifica unos comandos para puestas de acuerdo del funcionamiento de la red y los tipos de dispositivos que se pueden conectar. Los 2 principales, clase A y clase B. O sea, hay unos comandos, está el tema de seguridad que se especifica en ese protocolo. Y ya en la parte de aplicación es las características que va a tener ese componente de software que me permite administrar los dispositivos. ¿Sí? Hay un componente de software en la nube donde yo puedo registrar las antenas, puedo registrar los dispositivos y puedo jalar los mensajes y llevarlos ya a mi base de datos. Esa capa de aplicación es donde se especifica pues, de forma estandarizada. Ahora, en Colombia, bueno, realmente en la mayoría de dispositivos, digamos, hay varias versiones del protocolo. ¿Sí? En este momento ya van en la versión 1.1.4, creo que. ¿Sí? La mayoría de dispositivos que se encuentran en el mercado funcionan en estas 2. En la 1.0.2
en la 1.0.3. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque yo tengo que configurar eso en el dispositivo. ¿Sí? Aparte de configurar las credenciales de conexión, tengo que decirle, mire, usted va a funcionar en el 1.0.3, que tiene algunas características de seguridad. Y cuando yo lo registro, cuando yo lo configuro acá y lo registro en la plataforma, tiene que estar como en las dos configuraciones en el mismo valor. ¿Sí? Porque si no, puede haber problemas en el envío de datos hacia la plataforma. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta. Lo que les habla de la banda de frecuencia. Yo lo saqué, realmente yo no inventé eso, es porque está en la ANESTA, sí, en la información que nos entrega de la restricción de la banda. Entonces, lo que vemos en azul es lo que se está apartando, ¿sí? Y realmente el uso libre solo está entre 915 hasta 928. Es la sección verde que está en el gráfico, ¿sí? Eso es lo que podemos utilizar en Colombia como banda libre. Por eso no podemos utilizar dispositivos que vengan como US 915. ¿Por qué es importante? Porque a veces los fabricantes, una vez despachen el producto, en configuraciones no se puede cambiar esa banda. Algunos dispositivos sí lo hacen, como por ejemplo Manchester, que permite cambiar entre estas diferentes bandas, incluso con las coreanas y con las otras bandas que también trabajan parecido. Pero la mayoría de fabricantes, una vez los envían, tendrían que ellos cambiar remotamente cambiar la configuración del firmware del dispositivo. Entonces es más complicado. Entonces, por eso como que lo resalto siempre si vamos a utilizarlos aquí en Colombia, verificar en la hoja de datos, preguntarle al fabricante, ¿este dispositivo funciona en esta banda? O envíenmelo configurado para esa banda. Por esa restricción. Un poco más sobre el tema de los canales en esa banda. Entonces acá son 64 canales más 8 canales de subida. O sea, en la banda de 900 se dividen en 64 canales. ¿Sí? Y ahí es donde los dispositivos se seleccionan de forma aleatoria por qué banda empiezan a enviar el mensaje. ¿Sí? Entonces son 64 canales de subida, o sea, desde el dispositivo hacia la red. Los que tipos de monitoreo, los que envían hacia la red. Y 8 canales de bajada, o sea, por los que el dispositivo escucha si la plataforma le envió algún comando o algún mensaje. Esas son las cantidades de mensajes. La diferencia principal es que los canales de escucha están terminando la banda y los canales de envío están al comienzo. ¿Sí? Acá comenzando desde 915.2 y terminando en 927.8. Esos son los canales. ¿Sí? Acá los pongo un poco los que son de bajada, pero los que son de subida, porque bueno, que aquí son 64, pero se dividen en bloques de 8 canales. ¿Por qué se dividen en bloques de 8 canales? Porque los chips los construyeron así. Son chips que escuchan de a 8 canales. Entonces yo puedo ponerle a este 2 módulos, uno que escuche en la primera, unos primeros 8 y otro que escuche en el segundo bloque, ¿sí? De 8, para tener uno de 16 canales, por ejemplo. Entre más canales escuche, más dispositivos puede recibir al mismo tiempo. ¿Sí? Pero normalmente son secciones o subbandas de a 8 canales. Acá hablamos de una plataforma que se llama The Things Network, que también es una plataforma libre, ¿sí? Con la cual pueden empezar ustedes a jugar para hacer algún tipo de proyecto con esta tecnología. La plataforma se encuentra en internet, se llama The Things Network, y ellos ponen a disposición esa plataforma para proyectos de desarrollo, de investigación, de comunidad. ¿Sí? Y ellos utilizan normalmente la banda 2, que es la banda del canal 8 al canal 15. ¿Sí? Lo pongo ahí porque pues, es la banda que normalmente se suele utilizar y es algo que hay que configurar en el equipo. En este equipo, tengo que configurarle esa subbanda. Va a trabajar en porque digamos, no es que venga digamos, de fábrica preconfigurada para trabajar en cierto rango de canales. Eso se configura desde la interfaz gráfica, pero decir, trabaja en los 8 primeros, en los 8 segundos, en cualquiera de esos. Pero yo tengo que configurarla tanto en el equipo como en la plataforma. ¿Sí? Yo decir, mire, usted va a trabajar en la banda 2 y en la plataforma configuro en la banda 2. Entonces ya
en la plataforma espera y se reciben datos autorizados. Sí. Ahora, acá un poco de lo que hablábamos de los factores de dispersión, ¿sí? ¿Qué es lo que resalto en este cuadro? Para Colombia, en la banda A1 de 115, tenemos la restricción de trabajar con SF7 hasta SF10, factores de dispersión. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos, con el factor de dispersión más alto, voy a tener el mensaje más corto. Entonces, con SF10, voy a tener un mensaje de 11 bytes. Ese es el mensaje utilizable que yo puedo programar en el dispositivo. O sea, en esos 11 bytes, yo puedo meter la temperatura, la humedad y el CO2. ¿Sí? Y si me cae algo más, pues lo incluyo. ¿Sí? Eso si voy a estar, si mi dispositivo está lo más lejos posible del que. Ahora, si yo lo configuro en SF7, que es el factor de dispersión más bajo, pero que me entrega el mensaje más grande, puedo enviar mensajes de hasta 242 bytes. Son mensajes súper grandes. Normalmente, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, cuando yo leo un PLC. ¿Sí? Tengo un PLC que tiene una tabla de registros. Algunos trabajan con Modbus. ¿O conocen más? ¿Qué? No. Modbus. Digamos, es como si tuviera una tabla en Excel, donde tengo, normalmente son para los medidores de energía. ¿Sí? Los medidores de energía tienen voltajes, corrientes, factores de potencia, energía, potencia, son muchos parámetros. ¿Sí? Entonces, si yo quiero leer esos medidores de energía, mediante ese protocolo, pues tengo que leer muchos registros. Entonces, ya un mensaje de 11 bytes me queda muy corto. ¿Cierto? En este caso, yo escojo un factor de más bajito para que mi mensaje sea más grande. Y en ese mensaje de hasta 242, yo puedo meter los voltajes, las corrientes, las potencias, todos esos mensajes. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que no voy a tener la misma cobertura. Tengo que estar más cerca del dispositivo. Eso es. Hay un tema, pero que sea principalmente, aquí también aplica, y es que los canales no pueden ocupar más de 400 milisegundos el espectro, ¿sí? El espectro. ¿Sí? Es un tema también de regulación, igual que la potencia máxima. ¿Sí? Esto está en la normativa. Entonces, eso hay que respetarlo en los 14, en los 64 canales en esa banda. ¿Sí? Pero ya el protocolo lo garantiza. Que precisamente no podemos, precisamente por eso no se puede utilizar el SF11. Utilizar el SF11 en Colombia, ya el mensaje demora más de 400 milisegundos. Por eso está la restricción sobre hasta SF11. Me garantiza y no pasarme de esa restricción que tenemos en cuanto a normativa. Y la arquitectura, ya también es igual muy parecida a la que vimos con tipo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero resaltar aquí? Es, hay unos componentes de hardware y hay unos componentes de software. Y los dos extremos son de código abierto, el componente de código abierto y chips que yo haga desarrollo así como lo han hecho en diferentes instituciones. Compran sus placas, hacen su desarrollo, integran los sensores. Entonces tenemos dos componentes de hardware y principalmente un componente de software. Entonces tenemos los dispositivos, que son sensores como estos, ¿cierto? Dispositivos. Tenemos los los concentradores, que son las antenas, como estas. ¿Cierto? Y el network server. El network server es un componente de software, ¿sí? Que está tanto de forma licenciada como en forma de software de código abierto. ¿Sí? La que yo puedo descargar, instalar en un servidor y ponerlo en funcionamiento. ¿Sí? Es lo que me permite, digamos, esta arquitectura, que es muy flexible y tiene muchos componentes sin ningún costo para la implementación. ¿Sí? Pero esto realmente se podría tercerizar. ¿Sí? Se puede incluso con AWS, tiene un componente que ofrece ese servicio. Conozco a 4 empresas que están ofreciendo también esos servicios como servicio, pero a lo que voy es que lo podemos hacer nosotros mismos si sabemos cómo hacerlo y tenemos. Están dispositivos
los concentradores son los gateway, el network server, y desde aquí ya se hace la integración hacia nuestras aplicaciones. ¿Sí? Podríamos en un salón de clase crear un servidor de red. A partir de ¿Qué? que una imagen o que hay ahí. Exacto. ¿Qué he visto yo? Por ejemplo, en hardware parecido en la Raspberry Pi, ¿sí? Un computador que se funciona con un sistema basado en Linux, ¿cierto? Un sistema operativo basado en Linux. Ahí se puede instalar de forma como contenedores. Docker, una herramienta parecida. Ahí tiene el Raspberry Pi. En la Raspberry Pi yo puedo montar este componente. ¿Sí? Lo puedo montar acá. Y acá mismo, si tienen las capacidades, aquí necesitamos quizás una de 4 o 8, un poquito más grande, para instalar la parte de visualización de datos. ¿Sí? Entonces sería el network server que administra la red, administra los sensores, y la parte de aplicación, que es, por ejemplo, montar Node-RED, montar Grafana, si han utilizado Grafana, montar algo gráfico, algo que me pinte la información que están llegando en los sensores. Eso lo puedo montar en un hardware tan pequeño como este. ¿Sí? O tan grande, si voy a tener muchísimos, hablando de miles de dispositivos, pues en un servidor en el nube, en una máquina virtual. Normalmente, esos componentes de código abierto son dockerizados. ¿Sí? Con Docker, si más o menos conocen cómo funciona Docker, se instalan estas librerías y los repositorios en Docker Hub están disponibles hay dos proyectos de código abierto, uno se llama ChipStack, ahorita creo que lo muestro acá, y el de Teams Network, que también está en código abierto. Yo lo puedo instalar sin ningún costo. Y ahí puedo registrar mis dispositivos, administrar todas las redes. Y jalar los datos hacia una Raspberry Pi para la implementación del almacenamiento y la visualización.